¿Puede un ciudadano postularse a la presidencia de su país sin el respaldo de un partido político? La respuesta es que hoy en día sí se puede mediante las candidaturas independientes. Sin embargo, hace apenas 2 décadas el panorama era distinto en el país, ya que el acceso al poder político era exclusivo para las candidaturas de los partidos políticos. El caso de Jorge Castañeda Guzmán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos desafió el monopolio de los partidos políticos y evidenció las carencias del sistema judicial para proteger los derechos políticos de la ciudadanía. El 5 de marzo del año 2004, Jorge Castañeda Guzmán solicitó formalmente al entonces Instituto Federal Electoral su registro como candidato independiente a la presidencia de la República para las elecciones del año 2006. La respuesta del IFE, o INE, fue que la ley mexicana de aquel momento establecía que solo los partidos políticos tenían el derecho exclusivo de solicitar el registro de las candidaturas. Castañeda activó mecanismos jurídicos buscando que se protegiera su derecho a ser votado, sin partido político. Para tal efecto presentó una demanda de amparo ante juzgado de distrito, quien determinó que la vía era improcedente, por lo que se interpuso un recurso de revisión, el cual llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación como amparo en revisión, el cual fue sobreseído. No presentó en aquel entonces el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano que conocía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque en ese entonces no tenía competencia para realizar control constitucional. Tampoco podía accionar una acción de inconstitucionalidad porque no era un partido político. De esta forma, Jorge Castañeda quedó en un limbo jurídico. No pudo ser candidato y no tenía un recurso efectivo ante los tribunales para defender sus derechos humanos. El caso escaló a nivel internacional mediante la presentación de la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 12 de octubre del año 2005, quien remitió el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 21 de marzo del 2007, emitiendo resolución la Corte el 6 de agosto del 2008. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue histórica. Si bien la Corte determinó que el Estado mexicano tiene libertad para organizar su sistema electoral y que el requisito de postularse a través de partidos no viola la Convención Americana, sí encontró a México responsable internacionalmente por la falta de un recurso judicial efectivo. La Corte Interamericana señaló que México violó el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual indica que hay un derecho humano de protección judicial, ya que el diseño legal del país impedía que los ciudadanos cuestionaran la constitucionalidad de las leyes electorales que limitaban sus derechos. En reparaciones, la sentencia de la Corte Interamericana señaló que el Estado mexicano debe armonizar su ordenamiento interno con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adecuando la legislación secundaria y las normas que regulan el juicio de protección de los derechos del ciudadano. El objetivo es que cualquier ciudadano o ciudadana tenga un recurso efectivo que permite impugnar leyes electorales contrarias a la Constitución. Asimismo, en reparaciones, la Corte Interamericana dijo que el Estado debía publicar la sentencia en el diario oficial de la Federación como en otro diario de amplia circulación nacional, entre otras medidas de reparaciones. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castañeda Guzmán confirma que los derechos políticos son derechos humanos. Su titularidad no reside en los partidos políticos, sino en cada ciudadano o ciudadana,
con voluntad de participar en la vida democrática del Estado. Te invito a que consultes la sentencia completa en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con dirección www.corteidh.or.cr.